Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. ¿Cuántas veces no tenemos el control de los recursos financieros y no sabemos en qué se va el dinero? Con la creación de este dashboard vamos a analizar y gestionar los recursos, registros bancarios, pago de proveedores, financiamientos, etc. Veremos cómo de una plantilla diaria se puede hacer un análisis y crear métricas que nos ayudarán a controlar la tesorería del día a día, si contamos con los recursos suficientes para la operación, así como la prioridad de los pagos del día. Utilizaremos tablas dinámicas, gráficas para medir, segmentador de datos y todo el proceso de automatización para una mayor comprensión de los datos. Daremos formato y colores para una mejor presentación visual y de mayor impacto. Esto nos ayudará a tener una visualización real de los flujos y toma de decisiones financieras de manera adecuada. Mi nombre es Eric Ávila. Comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este nuevo tutorial, este nuevo dashboard, flujo diario de efectivo. Vamos a poder determinar a través de la base de datos que tenemos de videos pasados donde hicimos una plantilla, donde hicimos nuestro flujo diario, y después otro video donde hicimos la consolidación de todos esos archivos. Creamos esta base y del cual podemos armar este dashboard. De manera diaria nosotros podemos colocar la información y en este sentido poder determinar cuánto tengo de flujo. Por decir, en el ejemplo que traigo al 20 de septiembre, tengo un flujo disponible de 72 millones, pero del cual tengo que tener 1.900.000 para mis cheques no cobrados, 67 para el flujo de la operación y al final del día tengo un estimado de 4.500.000. Esto me ayuda a determinar mis diferentes compromisos que tengo. Por decir, tengo que pagar 8.580.000, que es el 94% de mi participación de todos los flujos, que es donde tengo destinado a dónde pagar. En este caso tengo que pagar el financiamiento de las mercancías. Tengo un indicador también de este lado donde podemos ver los flujos mínimos de las diferentes tiendas donde tenemos colocado recursos. Y tengo lo que es una política que yo debo tener 3 millones como máximo en mis cuentas bancarias, y ese excedente que pueda llegar a tener es necesario hacer o colocar esos recursos que tenemos de dinero ocioso, ya sea invertirlos. Tenemos un indicador, un KPI de liquidez para ver el comportamiento de cómo va en el transcurso de la semana, los recursos principales de donde vienen y cuánto tenemos en inversión, los 60, casi 60 millones, los flujos de los últimos 7 días. Y aquí tenemos lo que es la gráfica donde tenemos el flujo disponible, que va más o menos paralelo a lo que es la operación. Como captamos, vamos pagando la operación de los diferentes días, ¿no? Entonces aquí tenemos de manera diaria la información y vamos captando los diferentes indicadores, como pueden ver el índice de rotación de efectivo, la liquidez, el flujo neto y el comportamiento diario de cómo se va moviendo nuestros flujos. Es una manera de nosotros poder analizar nuestra tesorería para tener una mejor toma de decisión adecuada y saber en qué se van nuestros recursos. Bueno, aquí tengo lo que es la base de datos. Esto es la plantilla que hicimos en el video pasado, donde elaboramos de manera diaria un ejemplo, y lo que hice aquí fue consolidarlo a través de Power Query, esa información, y donde vamos a tener lo que es una columna de la fecha de manera diaria, los tipos de flujo, que en este caso lo disponible de operación, un concepto en general y una descripción en específico de los movimientos que se llega a tener, así como las sucursales que manejamos, en este caso son 5, y su respectivo importe de cada movimiento. Del lado derecho tengo lo que es otra tabla que me va a ayudar, es un complemento. Este me va a ayudar en este caso para sacar un indicador donde yo necesito saber los ingresos, así como su pasivo a corto plazo o su pasivo corriente, y de esta manera determinar un indicador. Estas van a ser nuestras dos tablas y con esto vamos a empezar a armar nuestro dashboard.
Aquí tenemos lo que es la base de datos. Recuerden que cuando tenemos una base tenemos que convertir, en este caso seleccionamos toda nuestra tabla, le damos control T y le vamos a dar a aceptar para, en este caso, crear nuestra tabla automática, y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner base. Lo mismo vamos a hacer en este caso con la tabla complemento que tenemos a un lado. Control T, le damos a aceptar y esta se va a llamar tabla ventas. Le damos a aceptar. Bueno, ya que tenemos nuestras tablas automáticas, vamos a empezar la primera métrica. Aquí tengo lo que es una imagen para que tengan el ejemplo de cuántas tablas dinámicas vamos a utilizar. En este caso vamos con la primera tabla dinámica número 1. Seleccionamos nuestra base, nos vamos a insertar la ubicación, la vamos a colocar aquí en la B8, vamos a aceptar. Esta va a ser nuestra tabla dinámica número 1 y lo que vamos a hacer en esta tabla dinámica es convertirla como está la imagen. En este caso necesito los tipos de flujo. Vamos a colocar la columna de flujo en filas y necesito lo que es el concepto de cada uno. Vamos a colocar abajo de flujo concepto, así como lo que es la descripción. Necesito la descripción, colocamos la descripción y por último necesito saber el importe. Vamos a colocar en el cuadrante de valores, le voy a dar formato y voy a cambiar el diseño. Ok, ya tenemos nuestra primera tabla dinámica número 1. Vamos con lo que es la tabla dinámica número 2. Necesitamos lo que es la selección del día. Voy a hacer una copia. Y esta sería nuestra tabla dinámica número 2. La imagen me muestra que tenemos que tener lo que es la fecha. Vamos a quitar los conceptos y vamos a colocar la fecha en filas. Para retornar y que no se muestren estas fechas, voy a apretar control Z para que me deje las fechas como originalmente las tengo. Ahora sí, aquí hacemos una pequeña referencia a la F9 para saber, en este caso más adelante, qué fecha estoy seleccionando, y ya tengo mis dos tablas dinámicas que vamos a utilizar. La primera, de esta manera tengo el resumen de mi plantilla original, donde hacemos lo que es mi flujo diario, donde tengo los recursos disponibles menos lo que es los recursos de operación para que yo pueda determinar mi flujo neto. En mi siguiente métrica tengo del lado derecho lo que es una tabla de obligaciones. Coloqué en este caso los principales conceptos que se encuentran en mi tabla dinámica principal, que es la número 1. Porque tenemos lo que son los flujos que se pagan o los recursos que se necesitan para la operación. En este caso consideré los principales: el financiamiento de la mercancía, voy a marcarlo, los proveedores, los créditos revolventes, el crédito por pagar a corto plazo, los impuestos en este caso que se tienen que pagar, intereses devengados, reserva para cualquier tipo de imprevistos, impuestos por pagar, la nómina, el seguro social y lo que es el gasto corriente. Como el gasto corriente lo tengo englobado, voy a tomar todo el concepto principal. Estas serían mis referencias donde yo voy a colocar la información. Voy a borrarla y decir el financiamiento de la mercancía, luego sobre esta referencia, proveedores, y así por cada uno. Ya que terminé de vincular cada uno, este simplemente es un porcentaje de participación del total de mis obligaciones que tengo que pagar al día que estemos seleccionando y determinar lo que es un porcentaje. Divido cada uno de los valores entre el total. Después tengo del lado derecho una pequeña tabla donde voy a colocar dentro de mi dashboard los principales 4 obligaciones que me van a ayudar a identificar la obligación número 1, la número 2 y así sucesivamente, con prioridad en este caso de importe. Aquí lo que hago es colocar las funciones para retornar los valores. Coloco en este caso 1, 2, 3, 4 utilizando K décimo mayor para retornar el valor número 1, el valor número 2, el 3 y el 4. Y de esta manera, utilizando la función índice y coincidir, hago lo mismo pero para retornar los conceptos. Y acá en la participación vuelvo a tomar el valor de cuánto representa, en este caso, el número 1 sobre el total y así sucesivamente.
Estos 4 me representan el 94% de la participación o de la muestra que estoy haciendo y que me va a ayudar más adelante en una gráfica. Por último, del lado derecho tenemos lo que es un indicador que vamos a colocar dentro de nuestro dashboard. Este indicador es el índice de rotación de efectivo, donde aquí les voy a colocar la pequeña fórmula que se necesita. En este caso necesitamos los ingresos del mes que estamos haciendo entre el saldo promedio de efectivo. Aquí lo que estoy haciendo es utilizar una función sumar si conjunto y vamos a revisarla. Ok, mi rango de la suma en este caso va a ser la tabla que tenemos aquí de los ingresos. El rango de los criterios va a ser la fecha y mi criterio en específico va a ser la selección a través de una función fin mes en la G5, que la G5 simplemente es la fecha que nosotros tenemos al momento de hacer la selección, que es esta, y que me coloque en este caso la fecha final del día que estoy seleccionando. Le damos a aceptar y de esta manera, con esa función sumar si conjunto, retorno todos los valores del total de los ingresos del mes que estamos seleccionando. Como esto es un indicador diario, entonces lo tengo que dividir entre 30 porque mi resultado de los ingresos es mensual. Entonces, para obtener un estimado lo voy a dividir entre 30. El siguiente paso es colocar el flujo neto. Todavía no tengo calculado el flujo neto, ahorita que lo tengamos lo vamos a colocar ahí. Y lo que es la rotación del efectivo es simplemente la división de mis ingresos entre el flujo, en este caso del saldo promedio del efectivo. Lo vamos a dejar así y más adelante vamos a llegar a lo que es el flujo neto. El siguiente paso que vamos a realizar es la automatización de la información de todas esas métricas que acabamos de elaborar y colocarlos en lo que es el template. Este sería nuestro template en cero, cuando ahorita no tiene nada de información. Ya estructuré las principales títulos o métricas que vamos a determinar de este flujo diario, donde vamos a colocar 3 principales: flujo disponible, cheques no cobrados, el flujo de la operación y mi métrica principal, que va a ser el flujo neto. Un índice de rotación, un espacio para colocar la fecha, el día que estemos seleccionando de nuestro flujo diario, un listado de compromisos, una gráfica donde vamos a colocar el flujo, mis indicadores de liquidez y un gráfico de flujos mínimos, así como lo que tengo disponible en dólares y cuánto estoy invirtiendo, en este caso del dinero que tengo como excedente. Vamos a empezar a lo que es el llenado automático. Del lado derecho tengo lo que es la celda. En este caso tengo las principales métricas y cada una de estas celdas las vamos a llenar y vamos a hacer la referencia para su llenado automático. Vamos a colocar lo que es la fecha. Hacemos una referencia a donde teníamos las métricas y colocamos la selección del día, la pestaña métrica G5. Ya que tengo la fecha, necesito colocarle lo que es un formato de fecha. Necesito representar, aquí ya tengo la fórmula, la voy a copiar. Entonces necesito representar de esa fecha el día que estamos seleccionando, el número, el mes y el año. Así tengo de manera automática la representación de los diferentes días que estemos seleccionando. La siguiente métrica que tengo es el flujo disponible. Hacemos referencia, nos vamos a la métrica y el recurso disponible se encuentra aquí en la celda C9. Como esta información la voy a representar en miles de pesos, la voy a hacer una división entre 1000. Los cheques no cobrados se encuentran en la celda C34, el flujo de operación en la C33. Entonces ya tengo mi flujo disponible, los cheques no cobrados y el flujo de operación. Si recuerdan, la manera de llegar a mi flujo neto, de acuerdo a los videos pasados y cómo determinamos la plantilla, es simplemente el flujo disponible menos el flujo de operación. Esto se convierte en mi flujo neto. Las siguientes métricas vamos a colocar los compromisos. Estos compromisos son los que tenemos vinculados en esta parte de las métricas cuando hicimos la tabla de obligaciones. En este caso vamos a poner la primera que tenemos, que sea en este caso el que tenga el mayor importe. Ya tengo el concepto, ahora necesito el importe. Hacemos una referencia al importe y ya tengo el primer compromiso. Replicamos esta función hacia abajo
Y lo que está pasando que estos valores que se encuentran aquí son los mismos que tenemos acá. Mis siguientes, tengo unos pequeños complementos. Necesito saber cuánto tengo en dólares. Hacemos una referencia a la tabla donde se encuentra nuestro flujo. Estos están representados en dólares. Y colocamos un formato con control 1. Y aquí en la función personalizada colocamos este formato, para que de esta manera me represente que este dinero son dólares. Ahora el siguiente es la inversión. ¿Cuánto tenemos de inversión? Se encuentra en la celda C54. Lo vamos a igual a dividir entre 1000 para representar la misma información igual. Aquí me faltó también hacer una división entre 1000. Ok, ahora necesitamos los flujos mínimos. Este lo vamos a representar con una gráfica combinada y por el momento así lo vamos a dejar. La siguiente métrica o KPI en este caso es un índice de rotación. Si recuerdan, este ya lo tenemos calculado en la métrica y es la celda T11. Ahorita me marca error porque todavía no tenemos calculado el flujo. Y con esto ya tengo terminado todo el llenado automático. Pasemos a lo que es el llenado de nuestros cuadros de texto y vamos a colocar cada una de las métricas que acabamos de terminar para que quede exactamente como la imagen. En este caso vamos con el principal, el flujo disponible. Hacemos una referencia a la celda donde se coloca el flujo disponible. Voy a copiar el formato, voy a eliminar este. Hacemos lo mismo con los cheques cobrados. El siguiente es el flujo de operación. Y lo que es mi flujo neto. Tengo mis principales indicadores y vamos a la parte de los compromisos. Aquí tenemos un listado de diferentes cuadros de texto y vamos a empezar con el primero. Colocamos los importes. Y pasamos con los porcentajes de participación. Terminamos el lista de compromisos y vamos a la parte de los complementos. En este caso, los dólares y la inversión. Pasemos al indicador del índice de rotación. Que por el momento me marca un error. Y de esta manera parece que ya tenemos todos nuestros cuadros de texto llenados y vamos con el siguiente paso. Continuamos con las gráficas. Vamos a la pestaña que dice gráficas y vamos en este caso ya tengo un cuadro donde tenemos que llenar información. Coloqué aquí en este caso las 5 sucursales que manejamos en nuestra base de datos. Estas 5 sucursales que se encuentran aquí las coloqué aquí en esta parte. Vamos a utilizar una función sumar si conjunto donde vamos a determinar cuánto tiene de recursos disponibles por Sinaloa, cuántos de recursos de operación y su respectivo. Vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Vamos en este caso a ver cuál es el rango de la suma. Vamos a nuestra base. Vamos a seleccionar toda la columna de importe, coma. En mi segundo rango de criterios, en este caso va a ser la sucursal, coma. Y mi
criterio en específico va a ser, en este caso, la sucursal que estaremos seleccionando. Voy a dejar fija solamente la columna porque voy a arrastrar la función, coma. Mi segundo rango de criterios, en este caso, ahora va a ser en la columna de flujos, selecciono todos, coma. Mi criterio en específico 2 va a ser el encabezado que tengo arriba. En este caso voy a colocar fijo la fila, nada más, y coma. Mi tercer rango de criterio, en este caso, va a ser la fecha, coma. Y mi criterio en específico va a ser la parte donde tenemos la selección de la fecha. Le voy a dejar con F4 fijo, cierro paréntesis, y de esta manera tengo con la función sumar si conjunto cuánto representa cada una de las sucursales. Arrastro hacia abajo, replicamos a la derecha para determinar los recursos de operación y lo que es aquí el flujo. En este caso recuerden que nada más es los recursos disponibles menos los recursos de operación. Así tengo lo que es el flujo. De este lado derecho tengo lo que es una pequeña métrica o un KPI que me indica si dentro de mis flujos tienen o exceden más de los 3. De acuerdo a una política necesito que se queden con 3 millones como máximo en su saldo al final. Y en este caso voy a colocar los 3 y simplemente lo que hago es replicar en cada uno de los renglones. Pero aquí necesitamos, recuerden que la información la tengo en miles de pesos, entonces la tengo que dividir entre 1000 cada valor. La siguiente columna que dice que es una condición, aquí lo que estamos haciendo es una función si, donde yo represento en este caso la E7 que me dice si el flujo es mayor a la política, entonces retórname la política, que en este caso son los 3 millones. De lo contrario, sígueme trayendo el flujo. Esta condición la dejamos aquí, la replicamos y en la siguiente columna lo que es el excedente simplemente es una resta entre el flujo que yo tengo menos la condición para poder determinar cuánto es el excedente, si es que superó la política, y en este caso me va a representar ese excedente. Con esta pequeña columna vamos a calcular lo que es la gráfica con la línea de promedio. El siguiente gráfico vamos a calcular lo que es el pasivo. Vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Vamos al rango de la suma en la parte de la tabla donde tenemos los ingresos y los pasivos, y voy a colocar la columna de pasivo corriente. Ese va a ser mi sumatoria, coma. Mi rango de criterios va a ser la sucursal, coma, y mi criterio en específico tiene que ser en este caso la sucursal que esté seleccionando. Voy a dejar fija solamente la columna. El siguiente rango de criterio va a ser la fecha. Vamos a la base, seleccionamos la fecha. Como estas fechas están mensuales, coma, en el caso de mi rango criterio yo necesito especificar la fecha, pero mi fecha en este caso puede ser un día en específico. ¿A qué me refiero? Que puede ser un día, el día 1, el día 2, el día 3, mientras que en mi tabla la tengo por meses. En este caso lo que tenemos que hacer es agregar una función de fin mes. Ahora sí voy a seleccionar la fecha, voy a dejar F4 fijo, coma. En este caso de la fecha que estemos seleccionando necesito el último día del mes, entonces voy a colocar 0, coma, y con esto termino los criterios. Cerramos paréntesis y de esta manera tengo lo que es el pasivo por Sinaloa por el mes que estemos seleccionando y lo vamos a replicar hacia abajo. Si yo quisiera comprobar estos 248, vamos a escoger julio. Vamos a agregarle una sumatoria y aquí tenemos los 248, que son los mismos que tenemos acá. Vamos a determinar ahora lo que es la columna de liquidez y vamos a dividir lo que son los recursos disponibles entre el pasivo. Pero antes de continuar con la función, recuerden que todo lo estamos manejando en miles de pesos. Así como el pasivo está en pesos, lo voy a dividir entre 1000. Ahora sí, mi liquidez, divido mis recursos disponibles entre el pasivo
y replicamos la función. Vamos a la siguiente columna que tenemos de este lado, y de nuestra muestra que tenemos el porcentaje de proporciones de los compromisos, vamos a hacer referencia a donde tenemos ese dato que lo tenemos en las métricas. Este sería el porcentaje de participación, el total que tenemos ahí, y un total es llegar al 100%. Estos dos datos nos van a ayudar a graficar en nuestro dashboard. Vamos con el siguiente cuadro. En este caso vamos a graficar por los días. Coloqué aquí 8 filas donde vamos a colocar cierta información. Primero que nada necesitamos la fecha de selección. Allí lo que hice fue jalar o hacer referencia donde tenemos la fecha, que en este caso vamos a segmentar. La voy a colocar aquí, y la siguiente que en este caso voy a colocar fechas hacia abajo. Vamos a utilizar la función día laboral. Esta función nos ayuda a quitar aquellos días que no necesitamos. En este caso yo quiero representar toda mi información sin que considere sábados y domingos. En este caso hago referencia a mi fecha inicial, que es en este caso el 30 de julio. Le coloco un -1 porque voy en este caso hacia atrás del 30, 29, 28 y así sucesivamente. Y coma, en el caso del fin de semana colocamos el número 1 para que no me considere ni sábados ni domingos. Esta función la replicamos hacia abajo y ya tengo cada uno de los días. En la siguiente columna necesito representar el día, entonces voy a utilizar la función texto, selecciono el valor, coma, abro comillas, vamos a colocarle 3D, cierro comillas, cierro paréntesis. Con esto tengo el día, pero necesito tener el día con mayúsculas, entonces voy a anidar una función con mayúsculas, abro paréntesis, cierro paréntesis y ya tengo el día de cada fecha. Vamos a determinar lo que son los recursos disponibles por día. Vamos a utilizar de nuevo la función sumar si conjunto. El rango de suma de la columna importe, coma, el rango de criterio de la columna flujo, coma, mi criterio en específico va a ser el recurso disponible, solo dejamos fijo la fila, coma, mi siguiente rango de criterios va a ser la fecha, coma, mi criterio en específico va a ser la fecha, en este caso del día 30, y dejamos fija la columna, cerramos paréntesis. Tengo los recursos disponibles de cada uno de los días. Como la información la tengo a partir del día 30 de julio, no tengo información hacia atrás. Replicamos la función, en este caso ahora por los recursos de operación, hacia abajo. Para sacar el flujo, recuerden que son los recursos disponibles menos la operación. Y antes de continuar, recuerden que esta información la debemos tener en miles de pesos. Vamos a dividir entre 1000 y listo. El siguiente paso es, vamos a colocar lo que es el pasivo. Podemos copiar, aquí ya tengo la fórmula, vamos a copiarla, pero en el rango del criterio no la necesito por sucursal. Voy a quitar lo que es la tabla de sucursal y el criterio específico. Solo nos quedamos con el pasivo, la fecha, seguimos anidando la función fin de mes y lo dividimos entre 1000. Replicamos hacia abajo. Esto me representa, como sigo en el mes de julio, me sigue representando los 24. Y por último, lo que es la liquidez, que es los recursos disponibles entre el pasivo corriente. Vamos a llenar la última columna, que en este caso vamos a representar el día con la fecha. Necesito tener la información si es viernes, sábado, jueves y el día que cayó. Esto para empezar a graficar. Bueno, aquí simplemente lo que hice fue concatenar y utilizar la función día. Ahora sí, vamos a empezar. Ya que tenemos todos nuestros datos, vamos a aprovechar
y llenar lo que es el flujo neto que habíamos calculado en este indicador. Como ya lo tenemos calculado en esta parte de las gráficas, aquí está, estos 57, lo vamos a representar ahí para que me dé ahora sí el indicador. Solo que este indicador, un pequeño error, los ingresos están representados en pesos y mientras que mi flujo neto está en miles de pesos. Ya sea que los ingresos los divida entre 1000 o el flujo neto lo multiplique por 1000, pero vamos en este caso a dividirlo entre 1000 los ingresos para que todo esté de la misma manera. Ahora sí, regresando a lo que son las gráficas, vamos a nuestro dashboard. Vamos a agregar nuestra primera gráfica en esta parte que dice flujo. Vamos a colocar el disponible y la operación. Vamos al cuadro donde dice recursos disponibles y operación. Vamos a seleccionar la columna del día, los recursos disponibles y los recursos de operación. Insertamos una gráfica de líneas con marcadores, lo cortamos, lo colocamos dentro del cuadro, le vamos a dar sin relleno y sin el contorno, le quitamos el título, le quitamos esas rayas, vamos a abrir el cuadro de formato, le vamos a quitar o le vamos a dar check en la categoría en orden inverso y vamos a darle los colores. Seleccionamos la serie de recursos disponibles, vamos a escoger línea degradada y vamos a pintarlo de 2 tonos azules. Vamos a darle un ancho de 5. Ahora seleccionamos los recursos de operación, va a ser línea degradada, escogemos los tonos rojos y le vamos a dar de la misma manera un ancho de 5. Vamos a escoger este pequeño cuadrito que tenemos, esta forma, la vamos a copiar y la vamos a pegar en cada uno de los marcadores. Escogemos el mismo de color rojo, ahora lo pegamos en los recursos de operación. Vamos a escoger ahora el formato de la fuente. Nuestros subtítulos están usando la fuente helvética, la voy a copiar y la vamos a colocar en cada uno de los datos, en este caso de las fechas y de los importes. La vamos a dar negrita y aumentamos el tamaño. Voy a quitar las leyendas porque acá arriba ya tenemos la leyenda y ya quedaría como tenemos la imagen. Faltaría agregarle las etiquetas. Estas etiquetas también les agregamos helvética y podemos cambiar el formato para que no se represente con esa cantidad. Podemos cambiar el formato. Vamos a colocar 3 gatos coma para representar un número redondeado y tenemos la primera gráfica terminada. Vamos a la siguiente gráfica, vamos a colocar lo que es el porcentaje de participación de nuestros compromisos. Vamos a la pestaña de gráficas y vamos a seleccionar la muestra y el total. Insertamos, escogemos una de columnas, le quitamos el título, las rayas. Vamos a juntar en una sola la gráfica en una sola. Le damos clic derecho, cambiar tipo de gráfico, le damos en el total eje secundario, le damos a aceptar. Vamos a la opción de los ejes. En el mínimo vamos a colocarle 0 y el máximo 1. Del lado derecho igual, 0 y 1. Pero necesitamos que el total se vea en el fondo. Vamos a agregar el cambio de tipo, vamos a darle clic en la muestra. Ahora sí, le damos a aceptar para que en este caso la muestra se ponga adelante y el 100% del total se ponga de fondo. Este 100% lo vamos a pintar de color gris y la que está de la muestra le vamos a dar un relleno de degradado de tonos rojos. Eliminamos las leyendas, cortamos y lo pegamos en nuestro dashboard. Le voy a quitar esta parte, le elimino el de la derecha, le quitamos sin relleno y sin contorno. Le podemos dar un ancho de 20, también al de fondo y listo. Tenemos la misma gráfica que la imagen. Nuestra siguiente gráfica va a ser la liquidez. Vamos a la pestaña de gráficas, escogemos la columna de los días y nada más vamos a seleccionar en este caso una semana, o sea que vamos a representar 7 días. Lo mismo con la liquidez, insertamos una gráfica, la vamos a cortar y la vamos a pegar. Le quitamos el título, le quitamos las opciones del eje, las rayitas y le quitamos el relleno y sin contorno. Lo vamos a acomodar, vamos a darle un ancho de 20 y un relleno
de tono verde con azul. Le damos sombra, efecto de forma, sombra, y ya tenemos nuestra información igual que la imagen. Agregamos etiquetas, vamos a ponerla en la base interior. Recuerden que estamos usando Helvética y tenemos nuestra gráfica de liquidez. Vamos a colocar ahora lo que es una gráfica de anillo, pero por cada sucursal cuánto tuvieron de liquidez. Seleccionamos el encabezado de sucursal y el encabezado de liquidez. Insertamos una gráfica de anillos, la cortamos, la pegamos, le vamos a quitar el relleno sin el contorno, le quitamos el título y la vamos a acomodar. Las leyendas vamos a cambiar que se ponga del lado izquierdo. Vamos a agregarle las etiquetas y vamos al formato de etiquetas, le quitamos el check de valor y le ponemos el de porcentaje. Recuerden que estamos utilizando Helvética, las etiquetas con la misma fuente y la leyenda. Vamos a quitarle el contorno al gráfico y ahora viene la parte importante. Tenemos que darle un degradado de azul que vaya bajando los tonos. Vamos a darle un poquito más de tamaño del agujero del anillo. Escogemos toda nuestra gráfica de anillo y le vamos a dar relleno sólido de color azul. Ahora lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los estados y empezamos por el primero. Lo que vamos a hacer es la transparencia. Le vamos a poner de 20 en 20. Y listo, tenemos nuestro gráfico de anillo igual que el de abajo. Podemos darle un mayor tamaño a las etiquetas. Con esto terminamos lo que son las gráficas de liquidez. Vamos a agregar ahora lo que es una pequeña gráfica de los últimos 7 días del comportamiento de los flujos. Vamos a nuestra pestaña de gráficas y vamos a seleccionar lo que son los días. De igual manera, el encabezado de días y el encabezado de los flujos. Insertamos columnas, cortamos, lo pegamos en nuestro dashboard, le quitamos el relleno y el contorno, le quitamos el título, le quitamos el eje, las rayas y lo acomodamos en nuestro. Vamos a darle un ancho y vamos a utilizar Helvética. Vamos a reducir el tamaño para que se alcance a ver y vamos en este caso a rellenarlo de degradado de tonos amarillos. Le damos un efecto de sombra y agregamos las etiquetas. Le cambiamos el formato al que ya habíamos escogido antes, que son 3 gatos, coma, y la posición de la etiqueta vamos a colocarlo en la base interior. De esta manera ya tenemos la gráfica de los últimos 7 días del flujo. Vamos a empezar con la última gráfica, en este caso son la de los flujos mínimos. Nos vamos a la pestaña de gráficas. Aquí en el primer cuadro donde hicimos lo que es la política de los 3 millones, la condición y el excedente, vamos a elaborar una gráfica. Esta gráfica de columnas apiladas lo pueden ver en este tutorial que les dejo, donde ahí les explico cómo elaborar este tipo de gráficos. Lo que lo voy a hacer es, voy a cortar y lo voy a pegar. Vamos a verlo visualmente cómo va nuestro dashboard. De acuerdo a nuestra imagen, ya tenemos todas las gráficas. En este caso la del porcentaje de la participación, el de liquidez, el de nuestros flujos, nuestro indicador de flujos mínimos y una pequeña gráfica de los últimos 7 días. Faltaría lo que es nuestro segmentador por la fecha diaria. Para que nuestro dashboard empiece a tener ese dinamismo, vamos a insertar una escala de tiempo. Regresemos a la parte de nuestras métricas y en la tabla dinámica número 2, donde tenemos la selección del día. Esta tabla le vamos a agregar dentro del menú analizar tabla dinámica. Vamos a la parte que dice insertar escala de tiempo. Le damos clic, escogemos la fecha
le damos a aceptar. Este sería nuestro segmentador principal. Lo voy a cortar, lo voy a pegar aquí en mi dashboard. Con esto podemos nosotros representar la información al momento de darle clic a todo nuestro dashboard. Vamos a darle clic en esta parte. Ahorita está segmentado por meses, pero le vamos a dar clic que sea por día, ya que nuestra información la requerimos o es necesario analizar, en este caso un flujo diario. Vamos a compactar este segmentador de tal manera que quede representado en esta parte. Vamos a darle un tono gris, que es más o menos al que se parece aquí abajo. Está representado con 5 días y aquí tenemos visualmente los 5 días. Vamos a hacer lo que es las conexiones. Vamos a darle clic derecho, conexión de informes. En este caso solo hicimos 2 tablas dinámicas. Vamos a conectar sobre las 2 y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver nuestros movimientos. De acuerdo a nuestra base, vamos a analizar la base. Nuestra información empieza a partir del 30 de julio y el último dato es el 1 de octubre. Entonces vamos a la fecha de julio y ya estamos en la del 30 de julio. Vean, nuestra información empieza a tomar datos al momento de segmentar. Aquí nos faltó agregar la fecha, todavía no se aparece. Vamos a agregársela, ya la habíamos hecho de este lado. Vamos a colocar este viernes en este cuadro de texto. Voy a hacer una copia para copiar ese formato. Vamos a hacer la referencia a la celda X10. Copiamos el formato y listo, ¿no? Ahora sí, tenemos el dato del viernes 30 de julio. Si le damos el siguiente 31, no nos aparece ninguna información, porque en este caso el 31 de julio cayó sábado. Entonces el primero es domingo, el 2 de agosto, ahora sí. Otro indicador que nos hace falta es el de liquidez, que lo habíamos calculado de esta parte. Hacemos una referencia, ya lo tenemos calculado. Nos vamos a la parte de las gráficas. Y aquí habíamos calculado la liquidez por cada sucursal y aquí de manera general. En este caso, de la celda K13. Ahora que ya que tenemos la celda, vamos a hacer referencia, copiamos formato y listo. Tenemos nuestro segmentador, los indicadores, las métricas, las gráficas y todos los datos determinados a la fecha que en este caso estemos tecleando. Ya que tenemos todas las conexiones, todos nuestros gráficos, todas nuestras métricas, podemos empezar a hacer lo que es nuestro análisis. Aquí tenemos de manera diaria la información. A través de este segmentador podemos empezar a analizar. Por decir, hoy lunes 30 de agosto del 21 tengo un flujo disponible, amanecí con 100 millones. Con estos 100 millones yo necesito apartar 971 porque giré cheques cobrados. Necesito 94 millones para un flujo de operación y me queda un flujo neto de 6.283.000. ¿Qué tengo que pagar o qué compromisos hay que pagar en este caso? Tengo que pagar un financiamiento de mercancía, la nómina o unos movimientos de reservas imprevistos. Veo el comportamiento diario de cómo va mi flujo disponible y pueden observar que aquí del viernes 27 al lunes 30 tuvo un bajón. En la parte de los flujos disponibles en dólares contamos con 13.584.000 dólares. Tengo invertidos o tenemos invertidos 82 millones y de este lado tengo el comportamiento de los flujos de efectivo. Mi indicador que me dice que de las tiendas que tenemos, Guadalajara al cierre tiene un excedente de 437. Se tomaría cartas en el asunto para ver qué está pasando allá. Y aquí me puedo representar, en este caso, este indicador de liquidez, cómo va el comportamiento y cuál de todas las tiendas me da ese porcentaje de mayor participación. Entonces, a través de este pequeño segmentador, yo voy analizando de manera diaria toda esta información que nosotros capturemos en lo que es la base de datos diaria
de las plantillas que expliqué en videos pasados y que a través de Power Query podemos, en este caso, agregar el siguiente día. Todo esto se irá cambiando de manera automática a través de este dashboard. Nuestra información se irá actualizando. Déjenme en los comentarios qué les pareció este nuevo dashboard. La verdad, nos puede ayudar mucho para controlar nuestras finanzas de cualquier organización o hasta finanzas personales, donde tenemos movimientos con bancos y hay que pagar ciertos compromisos, y a veces tener tanta información no nos ayuda el poder analizar todo de manera organizada. Y con este dashboard lo que trato es de tener todo al momento y simplemente darle un clic y tener toda nuestra información de manera automática. Les voy a dejar en la descripción el archivo para que hagan el dashboard junto conmigo. Dejen un comentario, compartan, suscríbanse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.